Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Señor presidente, ciudadanos diputados, no podemos cansarnos de recordar un día como hoy, cuando se han cumplido ya más de 150 horas del secuestro de nuestro hermano Roberto Marrero, que todas las sociedades en algún momento de su historia acuerdan lo que se llama el pacto social, que no es más que este librito que es la Constitución y es la que signa, es la que desarrolla los derechos, los deberes de los ciudadanos. Apenas el 21 de marzo, en horas de la madrugada, funcionarios del SEBIN entraron en la casa de Sergio Vergara, diputado de la Asamblea Nacional, quien tiene inmunidad parlamentaria, quien le protege el artículo 200 de la Constitución, y en casa de un alto funcionario de esta honorable Asamblea Nacional, cercano al presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, como lo es Roberto Marrero. Con la venia del señor presidente, yo quisiera que en primer lugar el secretario pudiera 2 de la Constitución. Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Es todo, ciudadano presidente. Fíjense que dice: Venezuela se constituye en un Estado social de derecho y de justicia. Entrar a la casa de un diputado que le protege el artículo 200 de la Constitución, colocarlo contra el piso, golpearlo, humillarlo, vejarlo, eso es parte del Estado social de derecho y de justicia. Entrar en horas de la madrugada en casa del alto funcionario de esta Asamblea Nacional, Roberto Marrero, sin siquiera tocar el timbre o la puerta, porque han podido tocar la puerta y decir: señor, aquí venimos con una orden judicial, sin uso de la violencia. Pero en Venezuela no existe un Estado social de derecho y de justicia. En Venezuela el pacto social, que es esta Constitución, está fracturado. Y lo ha fracturado el régimen de Nicolás Maduro, violando los derechos de los ciudadanos. Sin permitirle a Roberto Marrero asistirse por sus abogados, sin permitirle que pudiera revisar la orden, en este caso de captura, y los argumentos esgrimidos en ella. Sin permitirle al diputado Sergio Vergara, quien goza, reitero, de facultades constitucionales que le otorgaron los electores del Táchira. Y yo quiero decirle a los operadores judiciales del régimen, a Carol Padilla, a Dinora Bustamante, a Farid Mora Salcedo, pero más allá, también quiero decirle a Alfa 13, o el comisario Flores, ¿quién cree que ustedes los va a proteger? ¿Quién creen que los va a proteger ante el cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República? Porque la responsabilidad penal es individual. Maduro no los protege a ustedes, y mucho menos en el caso de Flores, su jefe, que es Diosdado. Por eso le hacemos un llamado desde la Asamblea Nacional al cumplimiento de la ley del pacto social. No se olviden que la Constitución está, y que si hoy no la cumplen,
mañana tendrán que responder por lo que dejaron de cumplir. La responsabilidad de ustedes, medítenlo, revísenlo con la almohada. Los vientos de cambio soplan hasta en el SEBIN y ustedes lo saben. Los vientos de cambio soplan en el sistema judicial y ustedes lo saben. Entonces, ¿para qué ustedes, de manera ilegal, de manera inconstitucional, de manera arbitraria, arremeten contra diputados de la Asamblea Nacional y arremeten contra funcionarios de la Asamblea Nacional, si al final Maduro no los va a proteger? Yo quisiera que con su venia, ciudadano presidente, el secretario pudiera leer el artículo 44, ordinal 1. Con su venia, señor presidente. Adelante, secretario. Artículo 44, numeral 1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de un orden judicial, a menos que sea sorprendida infragante. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de 48 horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por un juez o jueza en cada caso. La continuación de caución exigida por la ley para conceder la libertad de la persona detenida no causará impuesto alguno. Es todo, presidente. Aquí estamos hablando de que han pasado más de 150 horas. Ya ha debido ser liberado, en este caso Roberto Marrero, si se cumple la Constitución. Y todo comienza y termina allí. Es la sistemática destrucción de la Constitución y del Pacto Social. Reitero una vez más, Constitución que por cierto promovió el presidente Chávez, o como algunos de ellos lo llaman, el Galáctico, y que nosotros por cierto defendimos en el año 2007, cuando intentaron convertirla en un pasquín, en un instrumento al servicio total del oficialismo, y como no lo lograron, nos han impuesto su propia Constitución, que es una Constitución de hecho. Nada de lo que están haciendo está escrito acá. Pero por eso, mientras menos Constitución, nosotros tenemos que ir más a la defensa de la Constitución. Y de eso se trata lo que le ocurrió a Sergio Vergara y a Roberto Marrero. Se trata de la violación de derechos, que son derechos básicos, que son derechos constitucionales. Nunca lo olvidemos. No nos acostumbremos a la violación de derechos. No nos acostumbremos a que se nos vaya la luz. No nos acostumbremos a que no haya ni curitas en los hospitales. No nos acostumbremos a que no haya agua en nuestros hogares. No nos acostumbremos a la falta de justicia. Levantémonos, Venezuela, levantémonos con fuerza y gritemos que no aceptamos que un régimen usurpador venga a imponernos su propia agenda, que es la agenda cubana, que es la agenda de la destrucción de Venezuela. Nosotros estamos para la construcción de Venezuela, no para la destrucción de Venezuela. Y es lo que ha pretendido el régimen de Nicolás Maduro y sus operadores judiciales. Por otra parte, a Roberto Marrero lo exponen ante el escarnio público, que por cierto está consagrado en el 49.2, ordinal 2 de la Constitución. Toda persona es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Exponen a Roberto Marrero con unas armas de guerra en su hogar. La foto que ustedes vieron, ese es el comedor de Roberto Marrero. Conozco muy bien su casa. Y le colocan un par de armas con no sé qué otra cosa, con unos billetes. Los que conocen a Roberto Marrero saben que eso es muy distinto a Roberto. Miren, en el año 2016 Roberto fue el secretario de la Asamblea, y del lado derecho, que honorablemente ahora ocupan varios diputados patriotas de Venezuela que creen en la Constitución y que creen en este librito, en las leyes, hay que reiterarlo, y que han sido perseguidos, como el caso de Kelly recientemente, cuyos familiares fueron visitados por el SEBIN. A esos, todos los diputados que estaban allí, y ustedes lo recuerdan, Roberto Marrero, con la apertura que siempre le caracterizó, les proveyó como secretario de Alimento, que por cierto se utilizaba el comedor, en este caso, de el salón protocolar del Senado. Allí se ingerían los alimentos
Y Roberto Marrero no les pedía carnet, ni carnet de la patria, ni nada para hacerlo, porque era parte, y es parte de su personalidad, la apertura. A mí me gustaría que se pronunciaran quienes fueron jefe y subjefe de la fracción del PSUV en ese momento, Héctor Rodríguez y Víctor Clark, a ver cuál es la opinión que ellos tienen sobre Roberto Marrero, a ver si lo ven capaz de tener armas largas en sus hogares, a ver si lo ven como una persona sectaria. Miren, Roberto Marrero es un hombre de la política, que siempre ha buscado una salida pacífica para el país, que siempre ha tenido como norte la Constitución y las leyes, porque aparte de todo, tiene posgrado en Derecho Constitucional. Ese es el Roberto Marrero que todos conocemos. Acá, regresando a la Asamblea Nacional, ya como jefe de despacho y conociendo muy bien los intrínculos de la Asamblea, se ha convertido en el mismo Roberto Marrero del año 2016, en el hombre abierto, en el hombre que resuelve los problemas a la Asamblea. Incluso, recientemente, estando funcionarios de la Asamblea Constituyente, saludaban a Roberto Marrero con cariño, con afecto, con aprecio, porque ha demostrado que el político es aquella persona que tiene la capacidad de integrar, de acercar incluso a las posiciones más disímiles. Y Roberto Marrero, por otra parte, el hombre de fe. Dios te bendiga, Roberto Marrero. Roberto Marrero, Dios te bendiga. Roberto es un hombre que puede tener la peor diferencia contigo, pero siempre está una bendición en sus labios, en su proceder, en su actuar. No es poca cosa cuando se dice que Roberto es un hombre íntegro, como lo es Sergio Vergara como diputado. No es poca cosa decirlo, porque lo ha convertido en acto de vida diario. Y su familia, Reinaldo, Ruli, Tomás, Belén y su madre, su señora madre, tienen en Roberto una persona que es orgullo para esta Asamblea Nacional, que es parte de la Asamblea Nacional, porque también a él le quitaron, ustedes recuerdan, el curul por el estado Monagas, que le correspondía, y el Consejo Nacional Electoral, en una argucia, le quitó el derecho a ser postulado por ese estado, porque hoy sería también diputado a la Asamblea Nacional. Es una persona que cuenta con el afecto, con el aprecio, no solo de su familia, no solo de sus amigos, sino de todos los dirigentes políticos de este país. Desde acá nosotros presentamos este acuerdo, que en definitiva es un acuerdo en rechazo a la persecución política contra el diputado Sergio Vergara y la detención arbitraria de Roberto Marrero, pero también extensible a Luis Páez, que era chofer de Sergio Vergara, y lo retuvieron allí tratando de argumentarle. Mire, cuando uno ve a Jorge Rodríguez y sus argumentos, lo que da es pena ajena. Como dice el presidente de la Asamblea Nacional, mienten hasta cuando dicen la verdad. Medias verdades, mentiras. Y así han venido manipulando a la opinión pública para tratar de hacerle ver que la electricidad fue una iguana, o que la electricidad fue una bomba electromagnética de esa, como dicen los maracuchos, tricachúa. Es decir, inventan cualquier argucio. En el caso de Roberto Marrero, terrorismo. Terrorismo. ¿Quién sostiene un argumento como ese? Y el caso de Juan Planchar, que también hay que mencionarlo, porque es primo del presidente de la Asamblea Nacional. Y aquí vamos, señores del gobierno usurpador, de los que están temporalmente en Miraflores. Ya sabemos cuál es la jugada. Por más que se tongoneen, se les ve el bojote. Y la jugada de ustedes es ahora perseguir al entorno de Juan Guaidó, porque piensan que de esa forma desarticulan
lo que está ocurriendo en Venezuela. Y lo que está ocurriendo en Venezuela es un movimiento cívico con un liderazgo claro y transparente que ha removido los cimientos de la democracia venezolana, que ha removido los corazones y la conciencia del venezolano y que se ha metido en el alma de cada ciudadano. Y ese movimiento es indetenible y lo encabeza Juan Guaidó como presidente encargado. No hay forma, señores del gobierno, señores del régimen de Nicolás Maduro, señores de este régimen dictatorial, que ustedes puedan detener la voluntad de un pueblo que está decidido a cambiar y que está decidido a cambiar con el liderazgo claro de Juan Guaidó al frente. Así que no sigan con estos intentos de tratar de desarticular a la Asamblea Nacional y este movimiento ciudadano que va a lograr su objetivo, que es el cambio político. Vaya nuestra solidaridad con quienes hoy están siendo perseguidos, con todos los perseguidos en Venezuela, que no solo son estos, y vaya nuestra bendición para nuestro hermano Roberto Marrero. Roberto Marrero, Dios te bendiga, Roberto Marrero. Muchas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.